FLCL Progressive dura en total 8160 segundos, mientras que FLCL Alternative se extiende por 8100 segundos. En total son 16.260 segundos de potencial desperdiciado. La trama es un completo despropósito en ambos conjuntos de ovas. Lo que ocurre con Progressive es que, en el primer episodio, Restart, no se establecen todos los puntos que la historia busca abordar. No se deja en claro el rumbo que se intenta tomar y el ritmo tiene que turnarse para darle foco a distintos personajes que no termina por desarrollar. Es un pésimo inicio para una serie que, superficialmente, presumía tener grandes aspiraciones, pero que, como ya iremos viendo, se estancó en lo superfluo y en lo banal. Plus, algunos frames son calcas de las ovas originales, y se nota a leguas que fue puesto de esa manera para apelar a la nostalgia y por una aún más evidente falta de creatividad. Free Bee Honey es un refrito del episodio anterior. Simplemente no trasciende de ser un complemento de lo que ya vimos, reitera puntos que ya estaban claros, recalca múltiples veces el setting escolar, vemos a la madre de Kou y D y nunca más la volvemos a ver. Se introduce uno que otro concepto que al final no se termina de acoplar del todo a la serie, y todo acaba de forma anticlimática, sin previa pausa y sin avisar. Stone Skipping es el episodio más aburrido de todos. Es tu típico capítulo de playa alargado. Todas las escenas de pareja entre Mori Gorou y la otra chica no aportan nada y son una subtrama insustancial que solamente corre en círculos. Los momentos de relajación que no tuvimos en las ovas anteriores las tenemos en esta, y lejos de volver más carismáticos a los personajes con secuencias que amenicen la tonalidad de la serie, solamente sirven como antesala para lo que viene más adelante. El personaje de Jinyu Yulia es dejado completamente de lado y se hace notar lo irrelevante que es. Es hasta el final cuando retoma su rol de ser el complemento y la sombra de Haruko, y tiene una batalla con esta. Lu PQR es la ova más cómica y al mismo tiempo quiere ser la más introspectiva, fallando en el intento de una forma exponencial por dos razones. Primero, reescriben al personaje de Hibajiri, pasando de ser una persona con complejo de chica callada a ser extrovertida de la nada y sin ninguna razón que justifique ese cambio. Segundo, Yulia desaparece para siempre, sin haberse desarrollado, sin haber mostrado matices en su personalidad y nunca trascendió de ese temperamento duro, rudo y silencioso. Fue despojada de una posible catarsis y truncaron su arco de personaje. Todos los demás sucesos pierden relevancia conforme el episodio avanza. Debo añadir que la división de Haruko entre su parte más lógica y el epicentro de su deseo es más que nada la segmentación de sus sentimientos por Atomox, siendo el amor y el deseo por este último lo que mejor se mostró de manera un tanto ambigua en este episodio. Aún así, el intento no rindió frutos. Del mismo modo, la mamá de Hibajiri es presentada desde el primer episodio como si fuera a tener mayor relevancia en la serie, y al final la dejan completamente a un lado como un cero a la izquierda. Full on the Planet es la ova más pasable y tolerable, y en donde la serie captó mi atención totalmente, debido a que la dirección de este episodio fue la más acertada de entre el resto. La dirección fue lo suficientemente competente como para mejorar la velocidad de los frames, cambiar las texturas chillonas con colores más acordes al sentimiento que quiere transmitir la serie, refinar el uso del de por sí limitado OST y ofrecer un nudo argumental que pudo haber salvado a la serie de tener un desenlace tan insípido. Si todos los capítulos hubieran tenido la dirección que obtuvo esta ova, chance y hasta pasaría a la serie como material decente, pero no. All Running es un retorno a lo anteriormente visto en las ovas pasadas. Se suscitan alrededor de 20 resoluciones distintas en el clímax del episodio. Se repasa lo que ya habíamos visto, se reiteran los temas que nunca se profundizaron y se repiten secuencias enteras que no aportan en nada a este final en extremo descompensado. Y en eso se resume FLCL Progressive: tono apresurado, subtramas poco interesantes, compactadas unas con otras que no acaban siquiera por explorarse, relleno que está de más, animación estándar que no sorprende hasta ya muy tarde y nada nuevo o innovador de por medio. Es un resultado bastante seco, vacío e incoloro que Furikuri Alternative termina por replicar.
Flying Memory, la primer OVA, es solamente recuentos de la vida de 4 alumnas que parecen sacadas del elenco de Hibiki Euphonium o de Keion, o de cualquier otro anime de KyoAni. Es aburrido en algunas instancias, pero al menos el carisma de los personajes te mantendrá despierto si es que decides ver estas OVAs. Observamos la rutina de Komuto Kana y sus actividades del día a día, las cuales se vuelven una fórmula que la serie no deja de utilizar hasta el último episodio. Grown Up Wannabe intenta explorar a Higiri Yamima y en cómo su novio la engaña con Haruko. Sí, así de ridícula es la trama de este episodio. Lo único rescatable es la batalla final y uno que otro chiste guapetón que se tiran por ahí. Freestyle Collection hace un mejor trabajo que el episodio anterior al presentar una moraleja no muy vista en el anime moderno. El conflicto que atraviesa Motoyama Man es genuinamente más interesante que el presentado en los episodios anteriores, pero todo es resuelto con un Haruko ex máquina, al igual que en los episodios anteriores. Beat a Pat se enfoca en los cambios emocionales de Kana y en cómo esto afecta a sus compañeras y al chico que le gusta. Todo culmina apresuradamente con un partido de básquetbol y con un final decepcionante. Shake It Off es en donde la historia debió haber comenzado. Se suscitan eventos de importancia y peso en cada escena y el ritmo es apresurado a más no poder. Los episodios pasados tenían un ritmo lento y pausado para explorar a cada integrante del grupito de amigas de Kana. Aquí todo lo que la historia quería contar se relata de golpe y sin pausa alguna de por medio. Nabeta, Tomomi, es la menos explorada entre comillas del cast principal y nunca nos ofrecieron un momento para justificar qué tan amiga era de Kana, meramente recibimos unos flashbacks insustanciales. Full Flat es la última OVA, y como ya se dieron cuenta, las OVAs son formulaicas, son Slice of Life of Nothing Happens Again, y todo permanece en el status quo, compactado en una narrativa episódica hasta la quinta OVA. Esta es una amalgama rara entre lo que pudimos apreciar en Daibasta, con resoluciones apresuradas, ritmo mal llevado, oportunidades desaprovechadas y un final mindfuck sacado de The Quiet Air o algo parecido. Es la peor de entre todas las OVAs, pero hasta eso fue mejor que el final de Progressive. La cronología de Furikuri tiene un orden poco convencional. Empezamos con Alternative, siguiendo con Furikuri y culminando con Progressive. Las OVAs dan indicios sobre todo esto. En Furikuri Alternative se muestra a una Haruko diferente. Aún así, su objetivo es claro, el cual es el poseer a Atomo, pero aún no ha experimentado su poder. En el incidente de Kana y en el ataque de la Medical Mechanical se genera un agujero de gusano que absorbe a Haruko y Kana queda viviendo en un mundo alternativo sin su mejor amiga. Literalmente su explosión mental fue tan fuerte que concibió un agujero negro hipermasivo que se tragó a toda la masa que había en el planeta Tierra. Fue un evento cósmico sin precedentes que alteró el flujo del tiempo y la terminó enviando a ella y solo a ella a una realidad alternativa en donde puede ser feliz. Algo muy parecido a lo ocurrido en el episodio final de Evangelion, solo que sin la escala cuántica. La Tierra es planchada y en ese momento pasan las secuencias de Kana Haruko, mostrando lo que pasó con ellas. Haruko vio las escenas del primer Furikuri al atravesar el agujero de gusano, y en ese momento fue cuando Haruko se vuelve loca por Atomox. En ese instante ya había probado una parte de su poder, riéndose en la escena donde la muestran en Marte. Haruko viaja en el tiempo rumbo a la Tierra, justo en la época del primer Furikuri, y ahí empieza el FLCL original. Es por eso que ella se ve tan risueña al toparse con Naota y Mamimi por primera vez. Ahora bien, es probable que en ese transcurso estuvieran existiendo dos Harukos en distintas líneas de tiempo. Eso sí, la Haruko del primer Furikuri es la misma de Alternative. Antes de Progressive, ya Haruko pudo obtener a Atomox, pero en medio de la fusión algo sale mal, provoca una falla del infinito, se separa en dos y de ahí pasan los eventos de Progressive. Ahora quiero recalcar 2 puntos. Número 1. Furikuri Alternative es el principio y fin, entre comillas, de Furikuri, partiendo con la Haruko que probó el poder de Atomox a través del agujero de gusano y viajando a la época de Furikuri 1. Eso explica el cambio de actitud y ese es el fin porque la Medical Mechanical ya planchó la Tierra y ya no queda nada.
Número 2. En el ending de Furikuri Progressive te dan a entender el orden cronológico de la historia, incluyendo a Haruko el momento cuando consiguió a Atomox y todo lo que hizo para llegar hasta ahí. Como resultado de su descontrol, se dividió en dos. Incluso se da un recuento de personajes pasados, como cuando sale Mamimi con todo y su cámara Olympus. La escena donde Haruko sale conduciendo su Vespa y de fondo se ven los personajes de todos los Furikuris, empezando con los personajes de Alternative, después los del primer Furikuri y al final los personajes de Progressive, se da a entender desde dónde empezó la historia para llegar al lugar donde está ahora. Se muestra a Haruko prácticamente luchando contra ella misma y se da un contraste ya que en esa secuencia también aparece su otra parte, Yulia Jinju. Y ese es el orden, la cronología y la explicación del final de Alternative. Como esto ya quedó claro, solamente quiero decir una cosa y seré sincero con ustedes. Una parte de mí deseaba rescatar algo de estas ovas, pero hay muy poco por salvar de semejante desperdicio. ¿Me reí o al menos lo disfruté? Lo cierto es que sí, pues al menos ambas fueron material de comedia involuntaria. Las canciones, a pesar de ser refritos de álbumes pasados de la banda, no están mal. El problema es que no las saben utilizar en los momentos claves de la serie. No les exprimen su máximo potencial, ni las aprovechan para darle mayor realce a las escenas que pretenden ser emotivas. Algo que el original hizo perfectamente bien. Las actrices y actores de voz sí cumplen, y la seiyū que más destaca es por supuesto Shintani Mayumi. De seguro la conocen pues ella prestó su voz para Lucia en Promare, Orie Takarada en SSS Gridman, Midori en Uchu Patrol Luluko, Tsubasa Shibahime en Kareishi Kanojo no Jijou y Lolo en Brigadoon Marin Tumelan. Adult Swim tiene más proyectos relacionados con el mundo del anime, y no estoy ansioso o entusiasmado por verlos. En lo personal, no son de mi interés. Y eso es todo lo que tengo que decir de las innecesarias secuelas de Furikuri. 3 de 10. Ahora, si me disculpáis, quiero revisar esta joya.